Hola, buenas noches. Bienvenidos al espacio de buena lectura que cada noche compartimos y al que ustedes ya están acostumbrados a sumarse. En vivo muchos de ustedes, pero también otros que lo ven más tarde o mañana en diferentes horarios, por la mañana, por la tarde, cuando les resulta cómodo, más o menos disponer de 15 o 20 minutos para poder escuchar la lectura. Yo los invito a poder hacerlo en este momento, comenzando una semana nueva. Hoy particularmente el día de San Lorenzo, el primer diácono, mártir en la historia de nuestra iglesia, de las primeras comunidades cristianas. Por lo tanto, decimos que es el día del diácono, patrono de todos los diáconos. Saludo especialmente a Osmar, diácono en nuestra parroquia, y con un recuerdo también muy querido y muy sentido para los diáconos que partieron ya a la casa del Padre, Osvaldo, Leo, Canile, Héctor Martínez, que fueron diáconos en nuestra comunidad parroquial también y que muchos de ustedes seguramente recordarán. Pero hoy tenemos a Osmar en actividad, cuidándose ahora, por supuesto, como todos lo estamos haciendo por la pandemia, pero en actividad en nuestra comunidad. Hoy entonces, iniciando la semana, lo que quiero compartir con ustedes es el capítulo uno, mejor dicho, parte del capítulo uno del libro que se llama Jesús hoy, una espiritualidad de libertad radical. Algo hemos leído ya. Albert Nolan es el autor, es un sacerdote dominico, profesor de teología que ha trabajado siempre en pastoral en lugares muy pobres. Él nació en Sudáfrica y escribe como profesor, pero con los pies en la realidad, de una manera muy amena. Comparto con ustedes entonces de Albert Nolan, Jesús hoy, una espiritualidad de libertad radical. Capítulo 1 de este libro, hoy lo empezamos, se llama Hambre de espiritualidad. Publicada a principios de 2003, El Código Da Vinci de Dan Brown se ha convertido en la novela más vendida en la historia. Y la película espera batir todos los récords de públicos oficiales. ¿Qué hay en nuestro tiempo que hace que esta clase de libros y películas sea tan extraordinariamente popular? El Código Da Vinci es una novela histórica. Sin embargo, abunda en errores históricos y muestra una considerable ignorancia de la historia del arte y las estructuras de la Iglesia Católica. Ha suscitado una avalancha de críticas de estudiosos, clérigos, teólogos y especialmente historiadores. Pero parece que precisamente eso la hace más atractiva. En la novela de Dan Brown, El Gran Secreto, mantenido oculto durante 2000 años, pero transmitido en un código conocido solo por algunas pocas personas, es que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron una niña llamada Sara, y que este linaje real perdura hasta nuestros días. Es una trama llena de intriga, especialmente a la vista del interés actual de los estudiosos en el papel que María Magdalena desempeñó en la Iglesia antigua. No obstante, la significación del Código Da Vinci no se encuentra en la exactitud o inexactitud de sus contenidos, sino en la exactitud del libro como un barómetro del lugar donde nos encontramos hoy y de lo que la gente está buscando. Son cada vez más las personas, especialmente jóvenes, que han renunciado a todas las certezas del pasado, certezas religiosas, certezas científicas, certezas culturales, certezas políticas, certezas históricas. Todo se cuestiona. Sienten que ya no se puede creer nada de lo que las autoridades, del tipo que sea, estén diciendo y han venido diciendo ya durante siglos. Nuestra época es un tiempo de... Seguimos. Perdón. Pequeño accidente. Ahí vamos. Perdón. Nuestra época es un tiempo de escepticismo sin precedentes. Cualquier opinión vale tanto como las demás. Lo único
que se puede decir es que algunas opiniones son antiguas y aburridas, mientras que otras son interesantes. Los lectores se sienten fascinados por el Código da Vinci porque trata sin consideración certezas o supuestas certezas del pasado y ofrece un relato que es mucho más intrigante. Las revelaciones sobre lo que pudo realmente suceder en el pasado son interesantes. Puede que sean verdad o no, pero al menos no siguen servilmente los dictados de una autoridad infalible, sea esta religiosa o secular. Los lectores de El Código da Vinci experimentan que la novela libera su imaginación para considerar otras muchas posibilidades. Libera su mente de lo que perciben como la camisa de fuerza de certezas y dogmas impuestos. Los estudiosos definen esta actitud mental como postmodernismo, y la popularidad del Código da Vinci es un barómetro o medida de lo muy extendido que está este modo de pensar. Es un signo de nuestro tiempo. Postmodernismo. La modernidad como era de la razón, empezó con lo que generalmente se conoce como Ilustración, que coincidió más o menos con la época científica configurada por la cosmovisión mecanicista de Newton. También ha sido la época del capitalismo industrial y del crecimiento económico ilimitado. El optimismo de la modernidad sobre el futuro estaba basado en la certeza absoluta de que el progreso de la ciencia, la tecnología y la razón serviría para resolver todos los problemas humanos y que la superstición religiosa premoderna y la creencia de la magia desaparecerían poco a poco. La religión, la moral y el arte fueron relegados a la esfera de la creencia privada. Lo que realmente le importaba a la raza humana era el progreso económico y político. Poco a poco, durante la primera mitad del siglo XX, el castillo de naipes de la modernidad empezó a derrumbarse. Incluso los países con mayor desarrollo industrial, como Alemania, bajo el régimen nazi y otros estados fascistas alrededor del mundo, empezaron a actuar de forma irracional e inhumana. Sencillamente, su violencia, su crueldad y sus métodos de tortura no podían cuadrar con los ideales del progreso humano. Al mismo tiempo, el bloque de naciones comunistas, con su propia forma de modernidad y su visión del progreso humano, empezó a manifestar la misma clase de totalitarismo y opresión. A finales del siglo pasado, esos regímenes se derrumbaron, dejándonos con un superpoder que ahora parece empeñado en la guerra para la eliminación del terrorismo, a la vez que hace caso omiso de la destrucción ecológica de la Tierra. ¿Es esto progreso humano? No es extraño que ahora tengamos una generación que es escéptica con respecto a todas las ideologías. No necesitamos grandes relatos, dicen, ni esquemas para salvar al mundo. No funcionan. Las ideologías religiosas han sufrido el mismo destino. Los escándalos han sacudido a las iglesias y minado su autoridad. Muchas personas piensan hoy que todas las autoridades religiosas parecen exclusivas, creadoras de división y opresoras, especialmente de las mujeres. Por otro lado, el racionalismo científico del pasado, que excluyó todos los milagros, también está siendo cuestionado. Hay una fascinación por los vampiros, los extraterrestres y la magia, por lo oculto, lo sobrenatural y lo preternatural. La gente
no cree necesariamente en ninguna de esas cosas. Sencillamente se siente fascinada por ellas. De ahí el fabuloso interés por los libros de Harry Potter, el Niño Mago, y otras obras parecidas. Pero, en un nivel más profundo, muchas personas se sienten totalmente inseguras. Parece que todo lo que oímos son malas noticias: guerras, asesinatos, abusos, violencia institucional, terrorismo y destrucción del medio ambiente, por no mencionar los terremotos, tsunamis y huracanes, y hoy agregaríamos pandemia. Frente a todo esto, los sentimientos de inseguridad y desesperanza son inevitables. La mayoría de los seres humanos viven hoy en un estado de desesperación reprimida, tratando de encontrar formas de distraerse con el fin de no ver las duras realidades de nuestro tiempo. Como señala la escritora espiritual Joanna Macy, el terror a lo que nos deparará el futuro está en los márgenes de la conciencia, demasiado profundo para nombrarlo y demasiado terrible para afrontarlo. En el pasado, la mayoría de las personas confiaba en las certezas y las prácticas de sus respectivas culturas. Hoy, todas las tradiciones culturales se están desintegrando lentamente. Culturas occidentales, culturas africanas, culturas asiáticas, culturas indígenas menores. A la gente no le queda mucho a lo que aferrarse. Nos estamos hundiendo lentamente. Echar la culpa a este o al de más allá no ayuda en una situación como esta. Algunos se refugian en la bebida o en las drogas, otros se suicidan y otros encuentran su seguridad imaginaria en la riqueza y en las propiedades. Y resulta bastante comprensible que otros usen el deporte, el entrenamiento o el sexo para distraer la atención de las preocupaciones de la vida. Una respuesta muy fuerte a las incertidumbres de la vida en nuestro mundo posmoderno consiste en el intento de retornar al pasado. El retorno al pasado. El fundamentalismo es un intento particularmente vigoroso, atractivo y peligroso de retornar a las realidades fundamentales del pasado y a lo que parecen haber sido tales realidades. En el pasado había certeza, autoridad y verdad absoluta. Eso se manifestaba sobre todo en los dogmas religiosos. Por eso no resulta sorprendente en nuestro estado actual de incertidumbre e inseguridad encontrar personas que recurren al fundamentalismo religioso. Fundamentalismo cristiano, fundamentalismo islámico, fundamentalismo hindú y fundamentalismo judío. Cada uno de ellos es diferente y muchas veces está en abierto conflicto al menos con alguno de los otros. Lo que todos ellos tienen en común es la desconfianza en una autoridad que proporciona verdades absolutas, verdades que no pueden ser puestas en tela de juicio o cuestionadas. Esta es la clase de seguridad que ofrecen a un mundo enormemente inseguro. El fundamentalismo adopta muchas veces una forma política. Más exactamente, gobiernos beligerantes y grupos de resistencia beligerantes usan con frecuencia el fundamentalismo religioso. Algunos políticos norteamericanos utilizan el fundamentalismo cristiano. Grupos de resistencia beligerantes en Oriente Medio usan a veces el fundamentalismo islámico. Durante un tiempo, el partido que gobernaba en la India usó el fundamentalismo hindú, e Israel usa una especie de fundamentalismo judío. Este uso del fundamentalismo conduce a menudo a la violencia.
violencia estatal, institucional o violencia revolucionaria e incluso terrorista. El neoconservadurismo es otra respuesta a las aterradoras inseguridades de nuestro tiempo. Es también un retorno al pasado, un retorno a los principios, prácticas, costumbres, creencias y sentido de identidad que a algunos de nosotros nos hicieron sentirnos tan seguros en el pasado. Un buen ejemplo de esto es la relación neoconservadora en la Iglesia Católica tras las reformas liberadoras del Concilio Vaticano II después de 1965. A pesar de los fracasos de la modernidad, son muchas las personas que siguen apegadas a ella y creen todavía en sus promesas de progreso. Los líderes de las llamadas naciones en vía de desarrollo están muy ocupados en la industrialización y modernización de sus países, en una palabra, en occidentalizarlos. Pero hay otra respuesta al posmodernismo, y una respuesta que adquiere cada día más importancia, es la búsqueda de una espiritualidad apropiada. Espiritualidad. En nuestras circunstancias actuales de incertidumbre e inseguridad, la espiritualidad podría ser vista como otra forma de huida. Aun cuando esto puede ser cierto en algunos casos, me parece que en general la nueva búsqueda de espiritualidad, el hambre profunda de espiritualidad, es auténtica y sincera. Es uno de los signos de nuestro tiempo. No obstante, el signo no está en el número de personas que han encontrado una forma de espiritualidad satisfactoria para vivirla. Es cierto que algunas lo han conseguido, pero el signo más bien es el hambre generalizada de espiritualidad, la búsqueda de una espiritualidad, el sentimiento de necesidad de una espiritualidad. Ese es el signo de este tiempo. Se podría argumentar que todos los seres humanos necesitan y han necesitado siempre la espiritualidad. Lo que está sucediendo hoy es que son muchas más las personas que están tomando conciencia intensamente de su necesidad de espiritualidad. Esta necesidad, o hambre, se experimenta de diferentes formas. Algunos la experimentan como la necesidad de algo que les dé fuerza interior para afrontar la vida, o paz de espíritu y libertad frente a los sentimientos de miedo y de angustia. Otros la experimentan al verse a sí mismos desintegrándose, sentir la necesidad de algo mayor que ellos que les dé unidad. Otros se sienten heridos, maltratados, rotos y necesitados de sanación. Parece que muchas personas se sienten separadas y aisladas de los demás y de la naturaleza. Anhelan contacto y armonía. Son cada vez más las personas, especialmente jóvenes, que sienten la necesidad de entrar en contacto con el misterio que está más allá de lo que podemos ver, oír, oler, gustar, tocar o pensar, más allá de las limitaciones del materialismo mecanicista. Algunos experimentan el hambre de espiritualidad simplemente como ansia de Dios. Para adentrarnos más en las complejidades de esta hambre, podemos fijarnos en algunas de las espiritualidades que han surgido o han revivido recientemente. Esto ha sucedido unas veces dentro de la tradición religiosa particular y otras fuera de una institución religiosa específica. Hasta aquí hoy. Albert Nolan está simplemente pintando un panorama al empezar su libro, diciéndonos que estamos en una etapa que parece que nada nos satisface, ya se cayó el modernismo que tenía la ciencia como gran herramienta, se valora la ciencia, pero no es que se soluciona todo con la ciencia.
estamos en el posmodernismo, se puso en duda todo, la familia, la religión, el Estado, toda la política, todo en duda porque se lo ve frágil y surge entonces una sensación de vacío que el hombre, el ser humano, trata de llenar buscando algo más allá de él. Y ahí se entra en la espiritualidad. Esta es simplemente la introducción del libro. Voy eligiendo otras cosas para hablar, por ejemplo, de la mística, el hambre de la sanación, la espiritualidad también que se busca en este tiempo. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta semana, ¿sí? También habla de manera muy valiente Albert Nolan de que el individualismo, que fue tan importante, hoy está entrando en crisis también. Así que eso lo vamos a ir compartiendo. Hasta aquí la buena lectura de esta noche. Nos vemos mañana. Dios los bendiga, que descansen.